momentos más calientes. Y la compañía que hace subir la temperatura del dial está acá. Radio Sentidos. www.radiosentidos.com.ar. Solo buenas noticias. Este invierno 2016, calentate con nosotros. Muy bien, ya estamos de vuelta. Continuamos, había quedado un temita pendiente. Sí, a ver, ¿cuál es el lugar para lo gratuito, no en términos económicos, sino en términos de decisión, ¿no es cierto? Si al final los hoteles tienen una enorme cuota de subjetividad, y también en caso de hoteles individuales, casi de automonumento, ¿no es cierto? Es como el acceso al señorío que te da ser el dueño de un hotel o poder recibir en tu casa grande, ¿no es cierto? Perdóname, ahí te voy a hacer una preguntita antes de que continúes. Dale. ¿Qué grado de permeabilidad tiene a la hora de diseñar el arquitecto con respecto al pedido del cliente, que te puede pedir una cosa faraónica, o a la hora, peor, en el tema de la decoración, la ambientación, que generalmente ahí es la mujer del dueño que se quiere meter? ¿Hasta dónde le decís sí, te lo tomo y a partir de acá, o no, esto es desde esta técnica te propongo? A ver, en general, el que tiene la voz cantante en cuanto a la toma de decisiones tiene que ver con el que invierte, ¿no es cierto? En general, el que termina contratando los servicios del diseñador y los servicios evidentemente del contratista, etcétera, tiene un peso en la decisión bastante alto. Obviamente, cuando uno decide un determinado diseñador para su hotel, o cuando uno elige una cadena operadora, de alguna manera ya está haciendo una toma de partido ante un resultado estético, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en ese sentido, por lo general, cuando los procesos, da igual quién invierta, da igual quién sea el arquitecto y da igual quién sea el operador, se hacen de forma, vamos a decir, orgánicamente esperable, chispas más, chispas menos, termina prevaleciendo el sentido común, ¿no es cierto? Porque al final, si a vos te gusta, si vos vas a invertir en un hotel y fuiste consumidor de determinada marca y querrías que esa marca fuera la que opera tu edificio, y esa marca acepta que ese mercado es adecuado para ellos, se supone que si tu plan de inversión es sostenible, la cosa va a fluir más allá de alguna ida y vuelta intermedia. En general, esto es el proceso normal, digamos. Hay ocasiones donde el señor o el inversor, o a veces no es un señor, sino que es un fondo sofisticado, sí, que maneja muchos millones, etcétera, se mandan a ejecutar, en algunos casos un diseño y en algunos casos un edificio incluso, y en determinado momento del proceso, que puede ser cuando está dibujado, cuando está construido o cuando ya lleva algún tiempo de operación, se dan cuenta que no pueden, que no quieren o que no saben cómo seguir ese negocio adelante. Y ahí es más difícil poder subirse a un tren en marcha donde por lo general la conversación no gira tanto en cuanto a me gusta o no me gusta, sino en cuanto a con lo que yo he invertido aquí, cómo usted me dice que esto no da este dinero, ¿no es cierto? Claro. Como si hubiera una relación directa en mayor inversión, mayor rentabilidad. Y claramente eso ya sabemos que así no funciona, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, cuanto antes se ponen los jugadores en la mesa y cuanto antes se juegan las cartas, mejor. Tu pregunta iba a otra problemática que tiene que ver cuando hay un arquitecto y hay un decorador, ¿no es cierto? Donde, de alguna manera, y esto para que el que no está muy metido en el tema lo pueda entender de forma gráfica, el arquitecto resuelve todo aquello que si uno diera vuelta al edificio no se cae, y el decorador lo que se cae, ¿no es cierto? Textiles, mobiliario, elementos de iluminación, elementos de decoración, obras de arte, etcétera. Y bueno, y ahí es un poco lo mismo. Cuanto más articulado están los dos especialistas, mejor,
pero ahí sí suele prevalecer el decorador, porque al final es el que llega al final, el que termina trabajando sobre superficies que lo preexisten, y ahí se puede colar alguna subjetividad. En ese sentido, a nosotros a veces nos toca, en nuestro rol a veces de asesores o de articuladores, donde nuestro trabajo es arbitrar entre estándares de una marca y una decisión estética que a veces es del dueño, a veces es del arquitecto, bueno, y ver cuáles son los grados de compatibilidad entre esos mundos. A mí me gusta hablar más que de especificaciones o de estándares, que entiendo que es un concepto excesivamente restrictivo y pobre, hablar de guías generales de diseño, ¿no? Que esto es como traducir, bueno, ¿hasta cuándo yo puedo seguir diciéndole a este edificio que responda a tal marca? ¿No es cierto? Como si hiciéramos una prueba de degustación, ¿no es cierto? Y pusiéramos, por decir algo, no sé, 7 vasos de Coca-Cola y le vamos reduciendo, no sé, el azúcar, por decir algo. Bueno, pertenecer, pero distinguirse, digamos. no, y decir, bueno, a ver, una cosa que te diga, mira, la Coca-Cola lleva tantos gramos de azúcar por litro, bueno, entonces eso es. O decir, bueno, a ver, ¿hasta cuándo mi cliente reconoce que esto es una Coca-Cola? ¿No? Y por ahí eso te permitiría acceder a mercados con regulaciones distintas, con paradores diferentes, sin perder tu esencia, ¿no es cierto? Y bueno, ese es un trabajo muy atractivo y a mí me encanta, sobre todo para mejorar la marca. Porque al final, cuanto uno más rígido es en su especificación, menos chances tiene de mejorar, porque al final te sentís cómodo, estás ahí en tu zona de confort, ya lo tenés probado, valorado, etcétera, sabés que funciona, pero te puedes estar perdiendo de la oportunidad de incorporar nuevas soluciones a lo mismo. Y además una marca también es un poco como un ser vivo, ¿no? Evoluciona con respecto al contexto, y si uno se pone demasiado estricto, también se termina transformando en una marca obsoleta que ya no tiene que ver con el mundo que lo rodea. Entonces creo que el equilibrio ahí, o la búsqueda de ese equilibrio, es una constante. Tenemos que ver las marcas más como algo más dinámico, como un ser vivo. Sí, absolutamente, y en eso también la industria a la que nos dedicamos, digamos, tiene el concepto de por ahí una cadena o una marca paraguas con varias submarcas que van atacando diferentes segmentos, y eso es súper útil a la hora de afrontar procesos de expansión, ¿no es cierto? Cuando uno está creciendo, a veces hotel por hotel o a veces compañía a compañía, y si vos hiciste un esfuerzo de construir una marca con determinados valores, etcétera, y de repente te llega una oportunidad con un producto físico, en el caso que me toca ver a mí, que no se ajusta 100% a tu marca, bueno, a ver cómo hago para incorporar este negocio, que al final del día es lo que yo estoy incorporando, cómo incorporo este flujo de caja, cómo incorporo esta localización, este mercado o este expertise determinado que esta compañía tiene y yo no, sin por eso hacer polvo la marca que yo tengo, ¿no es cierto? Sí, mira, perdón, la semana que viene voy a estar justo de viaje y me voy a alojar en un hotel que lo elegí un poquitito también por eso, ¿no? Pertenece a una mega marca, es una marca más chica. Puedes decir una de las marcas, ¿no? ¿Qué marca es? Es una colección, la colección Orthograph se llama, de autógrafos de Marriott. Perfecto. Y me sedujo la propuesta porque es un hotel que tiene toda la impronta bien del destino, pero es de cadena. O sea, desde los colores, eso me llamó la atención, ¿viste? De que, no sé, unos colores que vos decís, no puede ser, pero quedan bárbaros, te juro. El lobby, y tiene toda una onda que no perdió su esencia, porque es evidente, o sea, arquitectónicamente no la podrían, medio art déco el edificio, y con la decoración acentúan más las cosas. O sea, tiene la onda de hace 50 años atrás, lo respetaron, le metieron un paraguas grande con ciertos estándares y con toda una serie de cosas que te da una garantía, que también eso es como que, bueno, ya está, yo sé que es más o menos, habrá una cosa distinta, pero
el desayuno lo van a servir de tal manera, o sea, la cosa estandarizada de la marca de gran cadena. Entonces, realmente, digamos, para mí que conocía la cadena a Marriott, la conocí con 5 o 6 productos como mucho, ahora que hay 18, es como wow, cómo ha crecido y cómo se ha adaptado, o sea, para todos hay algo, ¿viste? Esto sí que es para todos, público grande, chico, con más presupuesto, con menos presupuesto, o sea, no te quedás afuera del paquete seguro. Y realmente, bueno, después les voy a contar, voy a sacar fotos. Estoy pensando que estaría muy interesante que todo este tipo de cuestiones se difundieran más, ¿no? Entre los destinos, los emprendedores, la gente que está involucrada dentro en el desarrollo de los destinos, porque más allá de que obviamente después, llegado el momento de empezar los proyectos, uno trabaje con los profesionales específicos y que haya elegido para su proyecto, tener estas nociones o estas consideraciones generales y saber un poco cómo juega cada una de las cuestiones y tener referencias, yo creo que es un buen ejercicio mental para facilitar por ahí todo lo que después uno se va encontrando en el desarrollo del proyecto, que muchas veces tiene que digamos, educar, compatibilizar, desarrollar como muchas acciones juntas y volviendo al inicio de tu paso por las aulas. Sí, el paso por las aulas al final es casi una postura ante la profesión, ¿no es cierto? Porque yo creo que la gran riqueza del trabajo que vengo haciendo hace 20 años es justamente eso, ¿no? Es estar involucrado en procesos, o mejor dicho, actuar como catalizador de procesos que resultan a priori ajenos, pero que redundan en un resultado que me va a afectar positivo o negativamente. Tengo una consulta, perdón. No, y que al final la diferencia que hay entre un alumno de cuarto año de la carrera de arquitectura y una primadona del diseño internacional son toneladas de ego, digamos, ¿no es cierto? Bueno. Pero más o menos, Sí. Y algunas capacidades proyectuales, por supuesto, a favor de los estudiantes. Palo, teléfono para unos No, cuantos. no es el rublo. No, en absoluto, y además para mí ha sido un honor trabajar con muy buenos arquitectos en este y otros países. Para los oyentes, Mariana y yo no somos arquitectas. No. Exactamente. Y Arquitecta frustrada. Claro, Me hubiera bueno, gustado. de me hubiera esos hay gustado. muchos en hotelería también. Sí, doy fe, y que te empiezan a dar cada... Pero usted no le haría esto, arquitecto. Bueno, y vos decís, para cerrar voy a contar un chiste que en realidad lo utilicé como respuesta a una persona de operaciones. Y bueno, después nos hicimos muy amigos, pero ese día casi terminamos muy mal. Así que recuérdemelo cuando estemos ahí a 2 minutos del cierre. del top. No, yo te iba a preguntar, porque yo me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera, sobre el final de la carrera de turismo, recuerdo que el tema de la accesibilidad, y justo que estamos en el año de la accesibilidad promovido por la Organización Mundial del Turismo, llegó en ese momento a la carrera de turismo a través de la Asociación Central de Arquitectos, que había sido uno de los primeros, por lo menos acá, a los cuales habíamos tenido noticias, de incorporar el concepto de accesibilidad en arquitectura, en ese momento físico, con algunas cosas provenientes de Canadá, me acuerdo. Hoy por hoy, bueno, se sigue hablando y hay muchas iniciativas, pero ¿cómo está ese tema incorporado dentro de la carrera de arquitectura y, bueno, en este caso puntual que vos hablabas con tus alumnos? Está súper incorporado tanto la accesibilidad como la sostenibilidad. O sea, son dos conceptos que a fuerza de machacar en medios de comunicación y en todos lados, terminan de alguna manera colando, digamos, en la cultura y en la conciencia y evidentemente en la formación de los profesionales. Y ahí siempre uno se mueve entre dos bandas, ¿no es cierto? Los mínimos garantizados, que evidentemente los minusválidos motrices, auditivos, visuales, etcétera, puedan discurrir y utilizar un edificio a priori sin ayuda y bueno, y en todo caso con una ayuda facilitada, pero del otro lado que eso no se convierta en discriminatorio. Claro. ¿No es cierto? Claro. Uno creería que al final tiene que diseñar, no sé, el caso paradigmático tiene que ver con los baños, por ejemplo, y en general, salvo casos muy complejos de discapacidad,
se viven casi como una discriminación que uno reproduce baños de hospital dentro de los hoteles, ¿no es cierto? Otro caso paradigmático es si uno el baño de minusválidos en áreas públicas lo pone con puerta separada o es un cubículo más dentro del baño público. Bueno, hay un montón de sutilezas que uno puede articular con el diseño que, bien llevadas, generan una mucho mejor convivencia dentro del hotel y además optimizan los metros cuadrados y la asignación de esas áreas. En el caso del diseño, está muy incorporado, aparte gracias a Le Corbusier, que incorporó la quinta dimensión en el diseño y el tema del tiempo y los recorridos. Las rampas son muy valoradas en la Facultad de Arquitectura, así que si te distraes te meten 3 rampas en un lobby y hay que decirle, bueno, me parece todo fenómeno, pero vamos a bajar un poquito las revoluciones. Pero bueno, bromas aparte, es un concepto que está súper incorporado. Todo lo que es evidentemente lectura braille de indicaciones, en todo lo que tiene que ver con emergencia, tener señales obviamente visuales, auditivas, estroboscópicas, etcétera, para que se pueda seguir las rutas de evacuación. Así que en ese sentido está bastante bien ya incorporado. Las normativas yo creo que han evolucionado de manera bastante vamos a decir, sensata en ese sentido, porque no se han puesto talibanes ni tampoco ignoran el problema, así que yo creo que es un tema que está bien, está incorporado y ya es una herramienta más del diseño. Claro, eso te preguntaba, ¿no? Para las futuras generaciones, porque tal vez a nosotros nos tocó el cambio de era en el sentido de no ser conscientes a ser conscientes y eso todavía el quiebre más grande, ¿no? Todavía está, pero digamos, si es esto que vos decías, ¿no? Si las nuevas generaciones ya junto con la sostenibilidad viene incorporado, es algo como más natural, ¿no? Sí, y te hago un paralelo con lo que hablábamos antes sobre especificaciones o que alguien, o guías generales de diseño, ¿no es cierto? Una restricción geométrica importante de una habitación para silla de ruedas es un radio de giro de 1,50 m, por ejemplo. Vos tenés que garantizar que la silla pueda girar dentro del baño y dentro de la habitación, dentro del dormitorio. En hoteles, sobre todo urbanos, con mucha restricción, eso redunda en una menor cantidad de equipamiento mobiliario. Y bueno, y eso visto, después dices, esta habitación parece más grande y hasta incluso está mejor. Y hay gente que me la pide porque es más cómoda, más minimalista, etcétera. Entonces al final te lleva a replantearte si realmente vos necesitas 2 armchairs en una habitación estándar, o si merece la pena un escritorio que tenga 1,80 m y no puedes hacerlo en 1,50 m. Bueno, y empezar a tomar esas decisiones por ahí de milímetros cuadrados que, multiplicado por una cantidad de habitaciones a nivel global, tiene un impacto de costos enorme. Como el cuento de American Airlines y el maní. Sí, que es un mito, yo creo que eso es todo mentira, pero bueno, sí, nos sirve fenómeno para hablar de las economías de escala, porque por lo pronto a mí me lo habían contado con las aceitunas del Martini, entonces ya, ahí ya tenemos la primera digresión. Va variando, se va adaptando a las culturas locales. A las preferencias del oyente, exactamente. Ya te has deschavado, te cuento. No, pero te preguntaba porque está bueno esto de que ahora justo también recordamos que en la FIT, la feria que se hace acá en Buenos Aires, va a haber un congreso de turismo accesible que en Argentina por ahí no tiene tantos antecedentes. Sí. Sí, el turismo accesible, por supuesto, tiene mucho más derivadas, ¿no es cierto? No solamente de la parte del alojamiento, que es un driver fundamental, pero todo el transporte y mismo las atracciones para ir a ver. Así que yo creo que es muy interesante. Y bueno, es un colectivo que yo creo que también va muy de la mano con el envejecimiento de la población mundial, ¿no es cierto? Y los problemas de salud. Los problemas de salud o el incremento de la expectativa de vida, que al final por ahí hay alguien que puede estar muy bien de la cabeza, etcétera, pero por ahí no tiene ganas de seguir caminando tanto, o se cansa, o puede tener un percance, y bueno, y también poder tener esa alternativa para esas opciones, o gente que viaja con asistentes o enfermeros o acompañantes terapéuticos, que bueno, requieren algunos temas de conectividad entre habitaciones y disponibilidad, etcétera, que bueno, uno tiene que tenerlos previstos antes de empezar a operar. Y eso de la población está interesante porque para América Latina el envejecimiento de la población
está más demorado, digamos, ¿no? Con respecto al resto del mundo. Tenemos como un changüí todavía entre 30 y 40 años. Entonces uno puede decir, bueno, falta mucho, todavía tenemos muchos jóvenes. Bueno, pero mirá, estás haciendo una inversión que es realmente a largo plazo. Reducí ese falta las mucho, variables. ese falta mucho es la trampa en la que caemos casi todos, porque vos decís, falta mucho, y en 5 minutos llegó ese momento y te agarró sin un montón de cosas. Estoy leyendo un libro sobre todo este tema y cuenta toda una parte de, bueno, de los baby boomers, que claro, no habían tomado en cuenta de que después de tanto tiempo de estar los hombres en la guerra y que volvían, era muy probable que pasaran ciertas cosas. Y bueno, los baby boomers, hubo una camada de embarazos y bebés que nacieron, que bueno, qué lindo nacieron, qué sé yo. Voy a sacar esto porque se me caen. Y lo que no se percataron es que esos bebés iban a crecer e iban a necesitar escuelas. Entonces un buen día había que anotar a los nenes, no había lugar. Entonces escuela primaria, escuela secundaria, universidades, hospitales, antes de todo en la cadena, hospitales. O sea, fue como, nos agarró de sorpresa porque ninguno se había percatado de todas estas cosas que, bueno, si nace un bebé y todo el camino. Los escenarios prospectivos que hablábamos al principio nos da justo para... todo es circular. Todo tiene que ver con todo. Así sí, es. pero a ver, y también hace 20 años no pensábamos que íbamos a tener todos teléfonos celulares, y hace 5 no pensábamos que el teléfono lo íbamos a usar para todo menos para hablar por teléfono. Sí. Bueno, el otro día leí una frase que creo que era de Bill Gates, que decía que en general siempre cuando los humanos cuando proyectamos o visualizamos, dimensionamos lo que va a pasar de acá a 2 años, sobredimensionamos lo que va a pasar de acá a 2 años y no proyectamos bien a lo que va a pasar a largo plazo, ¿no? Con esto como lo mismo de los celulares. Bueno, eso viniendo de Bill Gates tiene una explicación sobre cómo evolucionan los sistemas operativos y la informática, que cada 2 años duplica su capacidad. Entonces, como es un proceso exponencial, no tenemos la cabeza amueblada para absorber ese tamaño del cambio, digamos. Así que bueno, imagínense proyectar edificios que van a quedar ahí, que van a tener cientos de años. A mí me tocó en el año 2009 abrir un hotel para el grupo NH en lo que era el edificio de los cines Metro, que fue la primera sala multicine de la ciudad de Buenos Aires, con el famoso Metro 1, 2 y 3, el tango, que ahora se llama NH Tango, y antes de eso era el teatro de la compañía Metro Goldwyn Mayer, con sus oficinas corporativas ahí, con todo. Entonces fíjense, un edificio que es de la arquitectura racionalista de Buenos Aires de los años 40, en 75 años ha absorbido 3 usos tan distintos, ¿no es cierto? Teatro y grupo corporativo, salas de cine con oficinas del Poder Judicial, y hoy por hoy ya es un uso mixto entre un hotel que funciona de planta mezzanina hacia arriba y recuperando su primer uso, sala de teatro para un show de tango con tango porteño, ¿no es cierto? Entonces al final, y quién sabe qué va a pasar dentro de 20 años con ese edificio, ¿no es cierto? Entonces, bueno, que lo que sí se mantiene ahí es su ubicación y su estructura, ¿no? Que te permite seguir estando expuesto al tráfico de la Ciudad de Buenos Aires y una flexibilidad de usos enorme, ¿no? Bueno, se nos está cerrando ya el programa y queremos ese chiste. Sí. Bueno, en realidad no fue un chiste, fue una respuesta muy antipática, que de ahora la recordamos como chiste con el escrito involucrado. Pero bueno, una persona de operaciones, muy comprometida con su trabajo, por supuesto, al igual que yo en la dirección de proyectos. Bueno, este tipo siempre ahí criticando los proyectos, etcétera. A veces con argumentos y a veces sin, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya cuando se empezaban a acumular demasiado las críticas negativas, sin argumentos. No, las críticas negativas yo me las banco, pero eran las sin argumentos las que a mí me ponían muy nervioso. Hasta que un día le dije, ¿sabes qué pasa? Yo soy tonto. A mí me llevó 6 años estudiar lo que vos ya sabías cuando naciste. Bueno,
Así que gracias a esa antipatiquísima respuesta, se dio cuenta de que a mí me tenía que argumentar las decisiones y ahí nos hicimos muy amigos y hasta el día de hoy seguimos trabajando juntos. Ah, Me eso es parece muy buenísimo. Otro ejemplo de que en realidad está bueno tener disensos de ideas, Exactamente. porque uno puede generar cosas muy positivas. Y creo que es la única forma, y más en esto del hotel. Absolutamente. Tiene que juntarse todo el mundo, porque todos tenemos una visión distinta, hasta la persona que trabaja, que a lo mejor no te va a decir, no, el diseño conviene, no, pero te va a decir, mira, yo necesito este espacio para abrir un cajón, o qué necesito en mi operación, que obviamente va a cambiar, porque ya lo sabemos. Pero bueno, de eso se trata. Sí, y incorporarle más de una dimensión al análisis. Ujú. ¿No? Porque cuando decidimos desde la operación solo, desde la inversión solo o desde el diseño Exactamente. solo, nos vamos a equivocar. Te va a faltar algo. Entonces siempre Seguro. está bueno meterle un poquito más, algún condimento más al guiso, a ver Totalmente. si lo empeoramos del todo o si lo rescatamos. Pero es que el secreto del guiso está en que justamente la combinación de sabores simples realza el resultado final. Qué maravilla. Bueno, yo Totalmente. no puedo superar esa frase, así que me despido en este momento, porque todo lo que diga va a ser peor. Que tengan una buena semana. Mira, Así es, se nos acabó el programa, nos encontramos en 2 semanas, porque el lunes que viene es feriado. tenés razón. Sí, se nos está chispoteando un feriado. Así que el lunes 22, 18 horas, Pipo Radio. Hasta la próxima. Someone can